Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de programación de microcontroladores ARM en lenguaje C. En este video veremos acerca del protocolo SDIO de los microcontroladores ARM, el cual se utiliza para leer y escribir datos en una memoria SD. SDIO es un tipo de interfaz de tarjeta SD y se utiliza como interfaz para dispositivos de entrada o salida. Algunos de los microcontroladores ARM Cortex-M poseen este tipo de interfaz, pero normalmente se encuentra en los ARM Cortex M4 o superiores. Desafortunadamente el microcontrolador STM32F113C8T6 no tiene interfaz SDIO, así que en esta ocasión vamos a trabajar con un microcontrolador ARM Cortex M4. La interfaz SDIO utiliza 4 líneas para datos, que son de 0, de 1, de 2 y de 3, una línea de comandos, una línea de reloj y una señal para detección de inserción de tarjeta SD. Estas son algunas tarjetas de desarrollo que cuentan con un microcontrolador ARM Cortex M4. Ambas tarjetas yo las tengo. Esta tarjeta tiene el microcontrolador STM32F411CE-U6 y esta tarjeta tiene el microcontrolador STM32F407BGT6. En mi caso yo voy a utilizar esta tarjeta, incluso ya la trabajé anteriormente en el video del DAC de este curso. Esta tarjeta ya tiene integrado el conector para tarjetas microSD. Decidí hacer las pruebas con esta tarjeta porque no cuento con este adaptador SDIO para hacerlo con esta tarjeta, pero el código para la práctica que vamos a hacer funciona tanto para esta tarjeta como para esta. La configuración con el STM32Cube y D se hace de la misma manera, no habrá problema por eso. Este es el módulo adaptador SDIO. Incluso si no lo tienen, pueden comprar el adaptador suelto y hacer estas conexiones, que prácticamente son las que tiene este módulo. Pero de preferencia, si lo pueden conseguir, háganlo con este módulo, les va a ahorrar estas conexiones. En el video anterior vimos cómo leer y escribir información dentro de una memoria SD, pero utilizando un módulo lector que se comunicaba por SPI. Sin embargo, al trabajar con el protocolo SDIO, ya no será necesario utilizar el SPI, ni tampoco alguna librería externa. Únicamente vamos a utilizar las librerías para el sistema de archivos FAT que vienen con las librerías HAL. Las funciones que trabajamos en el video anterior serán las mismas. Vamos a recordar qué hace cada función. La función fmount verifica si la tarjeta SD está montada en el lector. La función fopen abre el archivo. Si no lo encuentra, lo genera. La función fclose cierra el archivo. La función fwrite escribe sobre el archivo. La función fread lee el contenido del archivo. La función fputs escribe una cadena de caracteres en el archivo. La función flseek escribe sobre el archivo a partir de la última dirección donde se escribió anteriormente. La función fgets lee una cadena de caracteres del archivo. La función fprint escribe un dato formateado en el archivo. En esta imagen se muestra la ubicación de los pines de la interfaz SDIO utilizando el microcontrolador STM32F411CE-U6. Recuerden que para la tarjeta que trae este microcontrolador será necesario utilizar este módulo adaptador SDIO. En esta imagen se muestra la ubicación de los pines de la interfaz SDIO utilizando el microcontrolador STM32F407BGT6. En este caso la tarjeta ya tiene el conector microSD, ya no es necesario hacer una conexión externa. Ahora vamos a proceder a configurar el proyecto con el STM32Cube y D. Recuerden que en este caso estoy trabajando con el microcontrolador STM32F407BGT6, pero la configuración de la interfaz SDIO será la misma para el microcontrolador STM32F411CE-U6 o para cualquier otro microcontrolador que tenga interfaz SDIO. El proceso de configuración será el mismo. Entonces, una vez creado el proyecto, lo primero que haremos es configurar la frecuencia del reloj. Para este microcontrolador, la frecuencia máxima es de 168 MHz. Entonces, lo configuramos a esta frecuencia. Listo. En la sección de Connectivity vamos a habilitar el puerto SDIO. La opción que vamos a seleccionar será esta, para trabajar el bus de datos en 4 bits. El único parámetro que vamos a modificar será este, para el divisor que determina la frecuencia del SDIO. El SDIO CLK siempre va conectado a 48 MHz, tal y como se muestra. Y al tener un valor de 0, la frecuencia será de 24 MHz. En este caso vamos a colocar un valor de 40, para que al final tengamos una velocidad poco arriba de 1 MHz. Listo, esta es toda la configuración para el SDIO. En esta sección habilitamos el sistema de archivos FAT para tarjetas SD.
Vamos a dejarlo con los parámetros que ya trae por defecto. Con esta configuración es más que suficiente para que funcione bien. En mi caso voy a habilitar el usar 3 para enviar mensajes por el puerto serial y así monitorear el proceso de escritura y lectura. La velocidad será a 115.200 baudios. Por último configuramos los siguientes pines como salidas. En estos pines se conectará un LED RGB de ánodo común que servirá como indicador de estado. La tarjeta de desarrollo que voy a utilizar trae un LED RGB. Como es de ánodo común, configuro estos pines como Open Drain. Y listo, ya configuramos los recursos que vamos a utilizar de este microcontrolador. Guardamos todo. Vemos que nos aparece esta advertencia. No se preocupen, simplemente le damos en Yes. Ahora sí, esperamos a que termine de configurar el código. Listo. En el código se incluyen las librerías stdio y string.h. Vamos a realizar el mismo test que vimos en el video anterior para la escritura y lectura de la microSD. Voy a copiar y pegar el código. Y para recordar qué hace, se los voy a explicar paso a paso. Este objeto es para el sistema de archivos FAT. Este es para la creación de archivos. Esto simplemente es una variable para los bytes. Y esto es para confirmar el estado de cada función. Esta variable es una bandera o flag para el proceso de escritura y lectura. Este arreglo corresponde al buffer de transmisión de datos por WART. Y este arreglo es para almacenar la información leída de la memoria SD. Este arreglo constante tiene el nombre del archivo que se va a crear en la SD. Lo pueden cambiar si así lo desean. Aquí se ha creado una función que se utiliza para limpiar el buffer de datos leídos de la SD. En el programa principal tenemos el proceso de escritura y lectura. Solo se va a ejecutar una vez, al momento de iniciar el programa. Primero verificamos si la tarjeta está montada en el lector. Para esto utilizamos esta función. Si está montada, enciende el LED verde y se envía este mensaje por el puerto serial para confirmar que la tarjeta SD está montada correctamente. Si no es así, entonces se enciende el LED rojo y se envía este mensaje por el puerto serial para indicar que la tarjeta SD no está montada en el lector. Si ya está montada, entonces procede a hacer lo siguiente. Enciende el LED azul y el LED rojo para formar el color morado, y se envía este mensaje por el puerto serial para indicar que inició el proceso de escritura. Después con esta función abrimos el archivo con este nombre. Si no está dentro de la SD, lo genera. Para esto se colocan estos argumentos, para abrirlo siempre, para leer y escribir. Después con esta función escribimos estos textos dentro del archivo. Yo le pondré estos textos, pero ustedes los pueden cambiar. Después cerramos el archivo. Para esto se utiliza esta función. Después verificamos el estado. Si ya escribió, enciende el LED verde y se envía este mensaje por el puerto serial para indicar que el proceso de escritura fue el correcto. Después enciende el LED azul y se envía este mensaje por el puerto serial para indicar que inició el proceso de lectura. Abrimos el archivo y como único argumento será para leer. Con esta función leemos el contenido del archivo de la SD y toda esa información leída se almacena en este arreglo. Después cerramos el archivo y enviamos el contenido del archivo de la SD por el puerto serial. Una vez ocurrido eso, enciende el LED verde y con esta función limpiamos el buffer de datos leídos de la SD. Enviamos este mensaje por el puerto serial para indicar que el proceso ha finalizado. Colocamos la bandera o flag en 1. Ahora dentro del bucle infinito, verificamos si esta variable está en 1. Si es así, quiere decir que el proceso de escritura y lectura se realizó correctamente. Y lo único que se ejecuta es el parpadeo del LED verde. Este sería todo el código para este ejemplo. Es algo extenso, de todas formas se los voy a compartir para que lo analicen más a detalle. Compilamos el código y procedemos a cargar el código al microcontrolador. Listo, vamos a ver el funcionamiento en físico. Vamos a utilizar la terminal serial Hércules. Seleccionamos el puerto COM, en mi caso el COM 8, pertenece al conversor USB a TTL de la tarjeta de desarrollo. Damos en Open, presiono el botón de Reset. Como no tengo la tarjeta microSD montada, por eso marca error. Voy a montar la tarjeta microSD en el lector. Presiono el botón de Reset y ahora sí, comienza a ejecutarse la escritura y lectura de información. Como vemos, ya finalizó el proceso. Este es el contenido del archivo que se encuentra almacenado en la SD. Para confirmar esto, desmonto la tarjeta microSD y la voy a conectar al ordenador. Ya la detectó.
Y efectivamente, aquí está el archivo. Y como podemos observar, es el mismo contenido que se leyó con el microcontrolador. Y ya con esto hemos escrito información dentro de una memoria SD, pero ahora utilizando el protocolo SDIO. En este caso se generó un archivo de texto y se escribió sobre ese archivo. Y con esto hemos comprobado que funciona correctamente. De mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.